Después de tanta espera, rumores y confusiones, por fin hay señales claras de que la segunda temporada de Are You Sure, también conocida como Is This Right, está avanzando oficialmente. Sí, después de meses de incertidumbre y un montón de información falsa que circuló sobre el programa del Jikook, parece que ahora sí estamos más cerca del estreno. Y justo como muchos intuíamos, noviembre llegó con novedades importantes. Según los registros más recientes del Comité de Clasificación de Medios en Corea, el contenido titulado Is This Right? Season 2 fue presentado para evaluación el 3 de noviembre de 2025, lo que confirma que el proyecto está terminado o al menos listo para revisión. Ahora, muchos se preguntan por qué los productores no lanzan la serie de inmediato si ya está lista, pero este paso es completamente normal y necesario en Corea del Sur. Antes de que cualquier programa, película o serie se estrene oficialmente, tiene que pasar por la Korea Media Rating Board, KMRB, que es la entidad oficial encargada de revisar y clasificar el contenido audiovisual. Básicamente, ellos determinan qué tipo de público puede ver el programa según su contenido. Si es para todo público, para mayores de 12, 15 o 19 años, dependiendo de los temas, lenguaje o escenas que incluya. El hecho de que Are You Sure? Season 2 haya sido enviada a la KMRB significa que el contenido ya está en su fase final y que solo falta recibir la clasificación oficial para poder programar su estreno. Este proceso puede tardar algunos días o semanas. Ahora, con base en esta nueva etapa de clasificación, también podremos tener una idea más clara del tipo de contenido que se nos mostrará en esta segunda temporada. Pero siendo sinceros, muchos ya tenemos las expectativas más o menos medidas. Personalmente, no espero que nos muestren demasiado de esos momentos realmente personales entre Jimin y Jungkook, porque sabemos perfectamente cómo funciona la edición. La empresa selecciona cuidadosamente lo que se incluye y lo que se deja fuera. Siempre nos dan fragmentos breves, escenas cortadas, versiones más neutras de lo que en realidad ocurre detrás de cámaras. Y eso no es casualidad. Todos los que seguimos a Jikook desde hace tiempo sabemos que cuando ellos dos entran en su propio mundo, nada ni nadie puede interferir. Pueden haber 10 cámaras grabando, un equipo entero alrededor, pero cuando se miran, cuando empiezan a reírse entre ellos o a compartir algo que solo ellos entienden, todo lo demás simplemente desaparece. Es como si el ambiente se apagara y solo quedaran ellos dos. Eso fue algo que ya vimos con mucha claridad en la primera temporada de Are You Sure? Hubo varias escenas que parecían estar a punto de mostrarnos algo más cercano, algo más natural entre ellos. Pero justo ahí, en esos momentos, los cortes aparecían. La edición se volvía más rápida o la cámara cambiaba de ángulo. Y aunque para algunos espectadores pueda parecer algo normal, los que conocemos la dinámica de Jimin y Jungkook notamos enseguida cuando hay algo más detrás. Esos silencios, esas risas suaves, esas miradas que duran un poco más de lo habitual, todo eso dice mucho más que las palabras. No hace falta que se digan nada, se entienden con solo mirarse. Y aunque no se muestre todo en pantalla, esa conexión se siente incluso a través de los fragmentos editados. También hay que recordar que en muchas ocasiones Jungkook tenía control sobre las cámaras. Él mismo grababa o decidía qué mostrar. Y claro, eso también influye. No es que Jungkook quisiera esconder algo, sino que probablemente había momentos que eran demasiado personales, demasiado íntimos para ser compartidos con el público. Se sabe que varias veces, cuando estaban solos, Jungkook apagaba las cámaras por un rato y luego las volvía a encender. ¿Qué pasó en esos minutos sin grabación? Bueno, eso solo lo saben ellos. Y quizás está bien así. No todo tiene que mostrarse. Hay cosas que simplemente pertenecen a su propio espacio, a su relación, a esa confianza que tienen desde hace tantos años. Por eso mismo, aunque todos estamos deseando ver la nueva temporada y descubrir qué tipo de momentos compartirán esta vez, también entendemos que mucho de lo que ocurre entre ellos probablemente quedará fuera de cámara. Aún así,
Lo poco que podamos ver, esos pequeños gestos, las miradas, las sonrisas, ya nos dicen mucho. Are You Sure sin duda traerá nuevas interacciones, nuevas situaciones, y aunque la edición pueda limitar lo que se muestra, la esencia de Jikook siempre se hace notar. Lo que comparten tiene una naturalidad y una calidez que no se puede editar del todo. Así que ahora solo queda esperar que el proceso de revisión no se alargue demasiado. A veces estas evaluaciones pueden tardar semanas, pero ojalá esta vez sea rápido y pronto tengamos al menos un adelanto. Porque después de tanto tiempo, verlos nuevamente juntos en ese formato, compartiendo su día a día, su complicidad y esa cercanía tan única, es algo que muchos estamos esperando con muchísima ilusión. Jungkook volvió a sorprendernos con otro de esos lives que se sienten como una charla cercana entre amigos, llenos de espontaneidad, risas y ese toque tan suyo que hace que cada transmisión sea diferente. Este fue su live número 7 en medio de su curiosa búsqueda por el seudónimo Ian, un tema que se volvió casi una mini historia dentro de sus transmisiones. Después de varios días seguidos conectándose, por fin logró lo que quería: encontrar ese nombre que tanto mencionaba y que, de alguna forma, parecía tenerle un significado especial. Lo bonito fue que, a pesar del cansancio de tantos días seguidos transmitiendo, se notaba feliz, relajado, disfrutando del momento con ARMY, como si realmente estuviera en casa con nosotros. Esta vez, Jungkook se tomó su tiempo antes de volver a aparecer en directo, y la razón fue bastante simple pero muy él. Quería hacerlo bien. Compró todo un set nuevo para mejorar la calidad de sus lives. Desde luces con distintos tonos hasta cámaras nuevas con zoom automático y sensor de movimiento. Todo eso para que la experiencia se sintiera más cómoda, más profesional, pero sin perder su esencia. Incluso volvió con sus famosas cajitas de galletas Cancho, esas que ya se volvieron parte del ritual de sus transmisiones. Esta vez, mientras hablaba y reía, abrió una nueva cajita y entre broma y casualidad, por fin encontró el nombre que buscaba: Ian. Y aunque lo dijo con una sonrisa, fue uno de esos momentos en los que se percibe una mezcla de satisfacción y ternura, como si algo pequeño tuviera mucho significado para él. Durante el live, se dedicó a jugar Pico Park, un juego que parece sencillo, pero que terminó sacándole risas y un poco de frustración, porque según él mismo dijo, sus compañeros de juego no le hacían caso, y eso hacía que tuvieran que repetir los niveles una y otra vez. Fue divertido verlo perder la paciencia de una manera tan adorable, hablando rápido, gesticulando y luego riéndose de sí mismo. Y como ya es costumbre, también jugó Party Animals, uno de sus favoritos. Se nota que disfruta de esos momentos, no solo porque se relaja, sino porque lo comparte con los fans en tiempo real. Hay algo muy genuino en la forma en que se muestra, sin poses, sin guión, simplemente siendo Jungkook, con su energía natural y ese carisma que lo hace tan cercano. Y claro, al final del live, no faltó ese pequeño toque musical que tanto nos encanta. Hizo un mini karaoke improvisado, cantando con esa voz suave y relajada que solo usa cuando está completamente cómodo. Fue breve, pero suficiente para dejarnos con una sonrisa. Y aunque se despidió con su habitual calidez, esa forma de mirar a la cámara, de agradecer y sonreír, dejó esa sensación de que, incluso a través de la pantalla, logra conectar con cada persona que lo escucha. Es una conexión muy especial, una que no necesita grandes palabras. La plataforma en línea India Book My Show Live sorprendió a todos al compartir un breve pero llamativo clip relacionado con Jungkook, acompañado del mensaje: cada historia tiene sus momentos estelares. Prepárate para un momento emocionante. No te lo pierdas. Con tan solo esa frase, las redes se encendieron al instante. Miles de fans comenzaron a especular sobre lo que podría significar y no faltaron quienes pensaron que podría tratarse del anuncio de una gira en solitario. Después de todo, Jungkook siempre logra captar la atención del público internacional, y cualquier movimiento suyo genera expectativa global.
Sin embargo, otros fueron más cautos y recordaron las declaraciones que tanto él como los demás miembros de BTS han dado en los últimos meses, que por ahora están completamente enfocados en su regreso grupal y que no hay planes de actividades individuales de gran escala mientras preparan el álbum de regreso del grupo.